¿Te sientes triste últimamente, perdido, confuso, sin motivación, no sabes qué hacer de la vida? Tu vida no tiene sentido, o piensas que hay algo que tiene que cambiar para que tu vida tenga un poco más de sentido? Pues digamos, este video yo creo que es un video indicado para ti. Este canal es para desarrollo personal, para viajes, para idiomas, para muchas cosas. Bienvenidos a otro día aquí en el canal de Juanpa por el Mundo. Hoy es un día especial porque vamos a hablar sobre la crisis existencial. Quédate hasta el final porque te mostraré todo qué es, cómo se manifiesta, qué hay que hacer, estrategias alternativas para poder pasar esta etapa y lograr una vida más sana, una vida más equilibrada, más estable, una vida donde podemos vivir y profiter, como se dice en francés, que significa disfrutar de la vida, de apreciar las cosas, la naturaleza, nuestros amigos, nuestras relaciones, todo. ¿Qué es una crisis existencial? La crisis existencial es un periodo por el cual mucha gente pasa, y yo creo que a todo el mundo le ha pasado en algún momento de su vida. Y es en ese periodo tú te preguntas si las cosas que estás haciendo están bien, estoy tomando un buen camino, qué estoy haciendo con mi vida, cómo van todos esos ámbitos de mi vida, por ejemplo mis relaciones, cómo va el trabajo, cómo van los estudios. Y en la crisis existencial, lo que pasa es que no nos sentimos bien, nos sentimos perdidos, confusos, como les decía al principio, nos sentimos como que sin energía, sin metas, sin objetivos. Todo lo que hacíamos pues ya no nos divierte. Esto es como la crisis existencial, esa es la definición. ¿Por qué tenemos crisis existenciales? Normalmente tenemos crisis existenciales porque sentimos que hay algo que va mal en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Sentimos que cuando nos levantamos no tenemos ganas de hacer las cosas que queremos hacer a cada día, por ejemplo. O sentimos que, por ejemplo, en los estudios, lo que estamos estudiando, chicos, ustedes en la universidad, pues que les gusta, pero pues no se ven, digamos, en un futuro trabajando en eso. Así se manifiestan las crisis existenciales, como preguntarnos, ¿es que lo que estoy haciendo es lo que yo quiero, o lo que la sociedad quiere, o lo que mis papás quieren, o lo que mis amigos quieren? Pero el único que tiene la respuesta eres tú. Y tú eres el único que va a poder encontrar esta respuesta en tu interior, en tu corazón, en tu intuición. Otra idea para saber si tienes una crisis existencial es cuando tú estás bien con toda tu familia, con tus amigos, pero no te sientes satisfecho, no te sientes completo. Y es porque hay algo que falta y estás como vacío en alguna manera. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en Colombia, cuando estaba en el bachillerato, pues yo era un poco tímido en esa época y pues yo iba al colegio y todo, yo vivía en Colombia con mis papás, con mi hermano, tenía mis amigos y todo, pero pues no tenía como ese tipo de vida en el cual yo me levantaba cada día y estaba feliz porque quería comenzar algo nuevo, hacer nuevas cosas, descubrir, aprender. A mí me gusta aprender mucho, estudiar. Y pues yo en esa época iba al colegio, estudiaba, luego regresaba a la casa y no hacía más. No pensaba sobre las cosas que yo quería hacer, sobre mis metas, mis objetivos. Y pues pensándolo bien, pues yo en esa época yo tenía una crisis existencial en donde me sentía vacío, me sentía como insatisfecho. Hacía las cosas porque las demás me decían de hacerlas, pero no las hacía porque mi corazón lo decía. Entonces es algo que es muy importante a evaluar. ¿Cómo se manifiestan las crisis a los 20 años? Pues a los 20 años se manifiestan como que quiero estudiar, lo que estoy estudiando está bien, qué dice mi familia sobre lo que estoy haciendo, en que quiero trabajar, quiero parar los estudios o quiero estudiar, o quiero, no sé, viajar y descubrir otras cosas, conocer otra gente, aprender otros idiomas. Y pues a los 30 es como un momento más decisivo en donde te preguntas qué estoy haciendo con mi vida, voy a tener una familia, una casa, un carro, eso es lo que yo quiero o lo que la sociedad quiere. Porque nosotros vivimos ahorita en un mundo
en donde la sociedad nos dicta las cosas, nos dice qué tenemos que hacer. Y si ustedes miran la mayoría de la gente en la sociedad, pues ellos crecen, o sea, nacen, crecen, van a estudiar, luego al colegio, a la universidad, encuentran un trabajo y luego tienen que encontrar una mujer o un hombre, se casan, tienen un hijo, compran una casa, se endeudan para toda la vida, luego tienen que cotizar la pensión, pagarla toda la vida y al final tú te das cuenta que esa no es la vida que tú querías. Te voy a dar un ejemplo de cómo la sociedad nos controla. Imagínate tú en un carro o en una cajita de cartón con ruedas y que todo el mundo está dentro de una cajita de cartón y que hay como un rail, como una ferrovía. Todo el mundo va por esa ferrovía, cada uno en su cajita de cartón con sus rueditas y que todo el mundo sigue el mismo camino. Todo el mundo tiene como una máscara, sigue el camino, no se pone ninguna duda, no se pregunta nada de la vida y sigue la sociedad como lo que diga ella. Pero tú, por ejemplo, tú te has dado cuenta que tu vida no tiene algo de sentido, que quieres cambiar algo. Pues tú lo que tienes que hacer es que con esa cajita de cartón con ruedas, te tienes que quitar esa máscara que tienes o esas gafas que te encegan, que te vuelven ciego, te la quitas. Te das cuenta de la realidad y te dices, yo no quiero seguir esta caja de cartón como todo el mundo lo hace. Tú coges tu caja de cartón y coges otro caminito, el caminito que nadie coge, porque el camino de que nadie coge es el que más aventuras tiene, es el que donde vas a disfrutar más de tu vida, es el que vas a aprender más, porque si tú vas a coger el camino que todo el mundo coge, pues es un camino que es mundano, un camino común, y tú no eres común, tú eres tú mismo, tú eres original, tú puedes seguir tus sueños a tu manera y tú eres fuerte. Así que toma este ejemplo y dite a ti mismo que tú puedes hacer las cosas y que tú eres fuerte y que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Si nadie te empuja, pues tú tampoco te vas a empujar. Tú tienes que empujarte a ti mismo. Y como dice el dicho, que si tú no te ayudas, nadie te ayudará. Por eso les digo, chicos, este es el momento para plantearse, para preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que yo quiero en la vida? ¿Qué quiero realmente? Quiero tener una familia, quiero tener un bebé, quiero tener una casa, quiero tener un carro, quiero tener muchos préstamos y pagarlos toda mi vida y luego cuando tenga 60 años no puedo tener la vida que yo quería o ya no tengo la salud que yo quería para viajar, para moverme, para hacer todas estas cosas. O quiero tener un tipo de vida en la cual yo sigo mi corazón, sigo mi intuición. Digamos, si yo quiero viajar, pues viajo, conozco otra gente, me completo a mí mismo, aprendo. A mí me gusta mucho aprender sobre nuevas cosas, me gustan mucho los animales, la naturaleza, los viajes, los idiomas. ¿Cuáles son las consecuencias de una crisis existencial? Las crisis existenciales están ahí porque tienen que estar. Nosotros como humanos, como seres vivos, racionales, tendemos a pensar y a irnos, digamos, un poco como al infinito y a pensar sobre la vida, porque somos seres humanos. Y si las crisis existenciales no se superan o no se dejan atrás, pues ellas van a afectar tu salud. Y no solo tu salud física, también tu salud mental. Puedes llegar a tener una depresión. O puedes tener problemas de salud, estrés. O puedes tener problemas también físicos, dolor de espalda, dolor de cabeza, dolores de rodillas, dolores de pies, de manos. Por eso es importante identificar ese momento en que tú te dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que quiero hacer? Ahí sabes que tienes como una crisis existencial, que hay algo que no va bien, que hay que cambiar. Ese es el primer paso y lo estás haciendo porque muchos de ustedes ya lo identificaron. También, bueno, una crisis existencial te puede llevar a problemas de trabajo, profesionales, porque ya no tienes motivación. La crisis existencial también puede llevar a la muerte. Mucha gente se ha muerto. Así que es algo muy importante y que yo lo repito porque a mí esa crisis existencial que yo tuve a los 16, 17, cuando estaba en Colombia, pues me hizo despertar, me hizo abrir los ojos, me hizo darme cuenta de las prioridades que yo tenía y el sentido de la vida, que no funcionas al 100%, estás funcionando al 40%, porque si tú trabajas, estás haciendo tu trabajo y las cosas que hacen no te motivan,
pues no lo vas a hacer de la mejor manera. Y también puedes tener problemas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus amigos. Porque si no te sientes bien contigo mismo, no te vas a sentir bien con todos, con todo el mundo alrededor. ¿Cómo superar una crisis existencial? Yo creo que cuando tienes una crisis existencial, yo creo que es el buen momento para reevaluar tu vida, reevaluar tus prioridades, qué te gusta hacer. Me siento bien aquí donde estoy. ¿Qué dice mi corazón? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero seguir estudiando? ¿O lo que estoy estudiando es lo que me gusta? ¿O el trabajo que tengo es un trabajo que me aporta, que me contribuye a crecer como persona y a crecer como ciudadano? ¿O solo a ganar dinero? Porque hay la diferencia entre el trabajo y una carrera. El trabajo es algo que tú ganas si tú lo haces por ganar dinero. Y una carrera es algo que tú haces para crecer como persona profesionalmente, pero que al mismo tiempo te divierte, te da ganas de hacerlo y te da mucha motivación. Esa es la diferencia entre trabajo y carrera. Tienes que tener como un autoconocimiento. Tú eres la única persona que te conoces y tú eres la única persona que sabe qué es lo que tú quieres realmente en tu vida. Así que esto es algo muy importante. Tienes que tener autocompasión. No te mutiles, no te hagas sentir mal. Tienes que aceptar estos sentimientos, estas sensaciones de tristeza, de incomodidad, de confusión. Solo déjalas pasar, acéptalas, porque es algo que tu cuerpo está sintiendo. No hay que rejeter, como refusarlas. No hay que hacer eso. Lo que hay que hacer es como aceptarlas, abrazarlas, decir como que sí, hacen parte de mí, me di cuenta de esto y ahora las vas a dejar ir. Luego de ahí tú vas a tener tu valentía y te vas a decir, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer con mi vida? Voy a poner el cinturón y de aquí me voy a poner a reevaluar. Escribe en un papel cuáles son las cosas que te gusta hacer, cuáles son las cosas que no te gusta hacer. ¿Cómo te ves de aquí en un año, de aquí en 5 años? ¿Te gustaría viajar? ¿Te gustaría irte a otra ciudad? ¿O te gustaría ir a otro país? ¿Te gustaría ir a aprender otro idioma, a conocer otras culturas, a aprender? Porque es que la vida es para aprender, nunca terminamos de aprender. Una estrategia que uso mucho para evaluar mi vida, para evaluar mis prioridades, es la rueda de la vida. ¿En qué consiste la rueda de la vida? La rueda de la vida es como un círculo. Te lo voy a poner aquí en la imagen. Es un círculo que está dividido, digamos, en segmentos, en categorías. Normalmente lo puedes dividir en 12 categorías. Y esas categorías dicen cada parte de ti, hablan un poco de cada parte de ti. Entonces puede estar la categoría, digamos, de la categoría de la familia, o la categoría del trabajo, la categoría de los amigos, la categoría del crecimiento personal, del dinero, de la salud, del divertimiento y la recreación. Y lo vas a dividir en 12 categorías o más. Tú puedes agregar la categoría que tú quieres. Y luego que ya tengas las 12 categorías, y la vas a enumerar o darles un puntaje de 1 a 10. ¿Cómo me veo en la categoría de familia? ¿Siento que mi vida está bien con mi familia? Vas a poner un 7, un 8, puede ser un 10, un 4. ¿Cómo me veo en el dinero? ¿Me siento que tengo una libertad financiera, que estoy estable? ¿O siento que estoy muy endeudado, que tengo muchos préstamos, que no puedo controlar mis finanzas? Entonces, dependiendo de eso, puedes poner un 3, un 2, un 5, un 6. ¿Cómo me siento en el amor? ¿Cómo me siento en los viajes? ¿Cómo me siento en el deporte? ¿O cómo me siento en mi tiempo personal, conmigo mismo, solo yo? Tiempo personal, para avanzar. ¿Me dedico mucho tiempo a mí o dedico más tiempo a los demás? Y luego que ya tengas el puntaje de 1 a 10 en cada categoría, vas a escoger las categorías que tengan menos puntaje y de esas categorías te vas a encargar por el momento, en el corto plazo. Vas a empezar, digamos, yo, en mi caso, en las categorías que tenía un bajo puntaje, fueron las categorías de deporte y de comer sano. Entonces ahora yo me puse una meta y dije que me voy a poner a hacer deporte, a hacer yoga todos los días, al menos 15 minutos al día, estiramiento y un poco de workouts. Y también a cocinar, a aprender otras recetas o a cocinar más sano. Y bueno, ahora vamos a hablar de un bonus, que es algo que les traje, que es para mí y que me sirvió mucho. Si tú eres alguien que te gusta viajar pero no sabes cómo, que quieres ir a
a tener una experiencia de al menos 2 meses, 3 meses, un mes, un año, 6 meses, de lo que tú quieras, porque es tu corazón el que va a decidir qué es lo que tú quieres hacer. Y si quieres tomarte un tiempo off, un tiempo libre, quieres ir a conocer otros caminos, a ver otras culturas, o a trabajar o a vivir gratis en algún otro país, pues aquí están estos programas en los cuales tú vas a poder hacer estos sueños realidad. El primero se llama Workaway, es una aplicación que yo utilicé cuando me fui a Tailandia. Estuve un mes y medio trabajando en Tailandia. Estoy viviendo en la selva con tailandeses y con gente de otros países. Hablábamos inglés y yo pues no pagaba el alojamiento, no pagaba la comida, y es un voluntariado. Y hay muchos tipos de voluntariados. Puedes descargar esta aplicación, o también hay otra que se llama Woof, te lo voy a poner aquí. Es para hacer, digamos, irte a una granja en diferentes países, trabajas en la naturaleza. Si quieres conectarte más con la naturaleza, esto te va a ayudar más a sentirte bien y a conocerte a ti mismo y a reevaluar tus prioridades. Upper World, te quieres ir a otro país, a Europa, a Canadá, a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, Italia, a vivir con una familia de acogida y aprender otro idioma y también a cuidar niños. Upper World también lo hice 2 años en Francia y lo hice un año en Alemania, lo recomiendo mucho. Si quieres que haga un video sobre mis experiencias de au pair, déjamelo saber en los comentarios, porque pues también hablaré más sobre esto, sobre mi experiencia. Con esto quiero terminar el video. Quiero decirles y recordarles que la vida es una aventura. Nosotros vivimos en una generación, los jóvenes y también la gente adulta, necesita cambiar de perspectiva y darse cuenta que la vida no solo es trabajo, no solo es dinero, pero que la vida también es para disfrutar, para vivir, para viajar, para seguir nuestros corazones y para plantearnos qué es lo que yo quiero realmente. Porque el tiempo es algo que es muy importante. El tiempo, nosotros tenemos una vida corta, tenemos una vida de 60, 70 años. Y si nosotros queremos vivir una vida plena, una vida bonita, divertida, en la que nosotros hacemos lo que queremos y buscamos completarnos a nosotros mismos, tenemos que mirar el tiempo. Si tú quieres hacerlo, tú lo vas a hacer, tú eres poderoso, tú puedes hacerlo, eres fuerte. Te doy estas afirmaciones para que te motiven, ¿no? Porque aquí estoy yo, soy como un coach, los voy a motivar para que puedan comenzar estas aventuras, porque luego que comienzas estas aventuras, tu vida va a cambiar de una manera significante, grandiosa. Así que con esto los dejo. No olvides suscribirte si te gustó este video. Déjame en los comentarios si tienes alguna pregunta o si quieres que haga otro video de otro tema. Si hay mucha gente que hace estos comentarios, pues obviamente lo voy a hacer. Dale like a este video y pues nos vemos en un próximo video, chicos. Así que les deseo lo mejor y chao.